La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ya empezaron las glosas del cuarto informe de gobierno, unas glosas que cambian también su formato a partir de este cuarto informe de gobierno y en donde también la oposición, las izquierdas, y no solo las izquierdas, también el PAN ahí Una diputada, ¿no? Nada Sí. más está... Solo está Luis Acosta Jaime. Solamente porque él quiso, digamos, ¿no? Pero digamos como partido, como grupo parlamentario sí quisieron salirse, ¿no? Y era la postura de la oposición en este caso, que dicen no vamos a convalidar esta simulación o supuesta rendición de cuentas porque no nos parece el formato y la forma adecuada, ¿no? Entonces ya iniciaron estas glosas, inician tres secretarios, bueno, el procurador, el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública. Entonces ahí están los temas, no sé cómo los vieron, tanto en formato, tanto en comunicación entre los diputados y los secretarios, aquellos que iban a comparecer, y también la información, ¿no? Una información que parecía muy a modo, pues, ¿no? Sí. Sí, finalmente de preguntas o cuestionamientos duros no hubo ninguno, simplemente se preguntaba cómo van en secuestros, cómo van en tema de asesinatos a las mujeres, o sea, eran preguntas como, pues sí, meramente informativas, pero no que llevaran un trasfondo detrás de decir, oye, me miré estas cifras, pues quiero contrastarlas con usted, secretario, usted, procurador, ¿qué dice al respecto? ¿Aumentaron los delitos? ¿No? O sea, no se llevaron cuestionamientos fuertes, finalmente fue una glosa gris, como, pues digamos, sí con preguntas a modo y que no dio como para profundizar más en los temas, ¿no? En sí, las glosas desde que se implantaron y cambiaron el formato, pues realmente son un procedimiento nada más de rutina, porque no son vinculatorias, ¿no? Incluso que haya cuestionamientos, ¿no? Que realmente un diputado se ponga a estudiar, porque también eso denota que no estudian, ¿verdad? No leen ni siquiera el informe y no leen ni siquiera, o sea, investigan, ¿verdad? Sus equipos no los asesoran bien o no quieren. Pero el tema es que suponiendo que estudiaran, que hicieran su tarea y vapulearan a algún secretario, no pasa nada. Simplemente es una cuestión mediática, a lo mejor una presión política para que mejoren en ese aspecto, pero no hay un mandato de la legislatura al Ejecutivo de que quite a este secretario por incompetente o por sus malos resultados. No pasa nada, todo lo dejan a la decisión del Ejecutivo y hemos visto pues que no es así de que un llamado enérgico del Legislativo al Ejecutivo para que no pasa nada. Sí, se convierte en eso, en simulación, porque al final no tiene ese carácter vinculatorio y para modificar las estrategias, para modificar a las cabezas de estas dependencias, ¿no? Oye, y al contrario, es qué bien lo has hecho, qué bien, te aplaudo. Felicitamos. Entonces, sí está también en crisis, pues. Sí, o sea, yo no digo que no se diga las cosas buenas que se han hecho, porque pues, seguramente las hay, pero pues solamente es una cuestión de la oposición no hace su chamba, porque en este caso se salieron, ¿no? Uh-huh. Se salieron, dijeron que no querían ser comparsas de esa simulación, pero yo los llamaría a que en lugar de que se salgan, hagan su tarea y se pongan a legislar en cambiar el formato de gobierno, o que hagan vinculatorias las glosas y los llamamientos del legislativo pues, para que modifiquen las cosas. Recordemos que esa es parte fundamental del poder legislativo, ¿verdad? Se trató de modificar ese, digamos, contexto, ese formato de glosas, pero centrándolo mucho en la figura del gobernador, ¿no? Que el gobernador no simplemente hiciera su evento para su élite, para sus allegados, invitados especiales en un macroevento en Palacio de Convenciones, sino que realmente sirviera para rendir cuentas yendo al Congreso, ¿no? Sin embargo,
como que no profundizaron más en el hecho de que sean vinculantes realmente, ¿no? Que es lo que estamos platicando aquí, que pueda irse un poquito más allá por parte del legislativo sin romper esa separación de poderes de la que también hablan, ¿no? Pero sí poder ir un poco más allá y hacer una exigencia si realmente un funcionario no está dando el ancho, ¿no? Sí, es interesante plantear esto, de que no hubo profundidad en decir, vamos a legislar, vamos a cambiar, no solo esto del gobernador, sino en las glosas de los funcionarios. Somos un contrapeso del Ejecutivo, es el somos tema, ¿no? autónomos en principio, somos independientes, pues no. Pero bueno, eso es algo interesante, está por supuesto también en la agenda estatal, por supuesto, y también en la nacional, el caso de los normalistas, Ayotzinapa, y que está ahí las movilizaciones masivas, multitudinarias en la Ciudad de México, en Guerrero, aquí en Zacatecas tuvimos también manifestaciones importantes. Digo, ahí está, ¿no? Ahí está esta efervescencia que al Estado mexicano le causa un escozor muy, muy importante. Yo creo que lo bueno de estas manifestaciones es que se ha dado que la atención internacional esté sobre México. Recordemos que parte fundamental para que cambien las cosas en el país tiene que venir de la presión internacional. Aquí ha hecho mucha presión social la ciudadanía en casos de los movimientos que encabezaba Sicilia, pero no tenía la parte de la presión internacional que es fundamental, ¿no? Exacto. Y la presión política tampoco existe. Porque ahí recordemos que en este caso en específico de Iguala es que un gobierno priista se hace loco con un gobierno perredista estatal y el gobierno perredista también se hace loco con el gobierno municipal. Todos tienen responsabilidades en que llegara un tipo como el presidente municipal, un loco, un sanguinario, que al final de cuentas él es el responsable de tener un narcoestado, bueno, un narcomunicipio, ¿no? Claro. Sí, o sea, finalmente las actuaciones, aparte de que todos tuvieron esa responsabilidad, las actuaciones llegaron muy tarde y es el segundo caso en poco tiempo. O sea, finalmente, gobierno de la República dijo es caso de gobierno del Estado, la desaparición de 43 normalistas, 43 personas es caso de gobierno del Estado, no nos podemos meter. ¿Cuándo se meten? Cuando aparecen unas fosas con supuestos restos que todavía no se ha confirmado que sean de los normalistas. A partir de ahí, cuando empieza a crecer el caso, a irse de las fronteras de México a otros países, es cuando dice el gobierno de la República, pues aquí tengo que entrar. Pero lo mismo pasó en el Estado de México. O sea, en el Estado de México, ¿cuándo entró? O sea, ¿cuándo realmente se pusieron a investigar? Cuando hubo esa presión internacional, cuando se sintió ya como acorralado, ¿no? Entonces, finalmente son actuaciones tardías en respuesta de una presión, ¿no? Porque realmente sea la obligación del Estado. Es decir, es mi obligación, me meto a investigarlo. No, o sea, fue porque ya se sentía como acorralado, ¿no? Y es que no hay de otra, o sea, ya la ONU, ya los propios gringos, ¿no? Están, bueno, está la ONU, pero están organizaciones internacionales importantes, Amnistía Internacional, Human la carta Rights. Que dijo, que da a conocer Human Rights Watch. Ajá, sí, o sea, entonces la presión internacional, que ya también lo mencionaba Buscaglia, que decía, es un agente importante y que en México lo tienen controladísimo, o sea, México da aportaciones económicas importantes. A la ONU, a organismos internacionales, al banco, a prensa. Exacto, ¿no? O sea, recordemos esta portada del Salvador de México, de Times, pues bueno, ¿dónde están esos pobres? Pero cuando aparecen unos mexicanos en Berlín, ahí protestando, cuando aparecen en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Buenos Aires, dicen, caray, ¿cómo podemos aparecer? El New York Times tuvo que meter, pues algo, ¿verdad? Ya era, pero de ahí más no ha habido otras notas importantes, el país ha sido omiso, entonces, pues por fortuna ha habido estas manifestaciones que la prensa internacional tiene que... Ya no puede taparse los ojos y no verlas, ¿no? O decir, no está pasando nada en México. Entonces, es algo interesante lo que está pasando en el país. Esta, como dicen algunos columnistas, esta gran fosa común en la que se ha convertido México. Ayotzinapa es uno de... Sí, Iguala es el reflejo de lo que puede ser San Fernando, que es un caso también terrorífico, ¿no? En los tiempos de Felipe Calderón, y que demuestra que no ha habido ningún cambio profundo en la estrategia de seguridad, ¿no? Son las omisiones,
la falta de responsabilidad, como tú decías, Raquel, de asumir el Estado la responsabilidad de estas masacres. Claro, claro. Bien, y pues ya también Relacionado, ¿no? haciendo una vuelta de tuerca, que no del todo porque sigue estando relacionado, está un tema que vamos a estar abordando la próxima semana, que es el de la encuesta que realiza el Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada acerca de la percepción de seguridad que tienen los zacatecanos, porque se realiza en todo el estado, y las expectativas económicas en empleo que también tienen, ¿no? Estos Sí, zacatecanos. va a ser interesante este ejercicio que hemos realizado en la Jornada Zacatecas junto con Lema. Pues yo les comentaba fuera de cámaras que a mí se me hacía raro porque la encuesta se levantó el fin de semana del 3 del 2, 3 y 4 de octubre, que es cuando se da la noticia de las fosas, ¿verdad? Entonces, pero no, es interesante porque va mejorando la percepción de seguridad en el Estado, que es cosa que, pese a las grandes noticias nacionales, quizás comparan, o no sé ustedes cómo expliquen que la percepción siga mejorando. Pues sí llama la atención porque aparte de que se dé en ese contexto de que se dan a conocer el hallazgo de las fosas y demás, o sea, también se da en el contexto de que publican una encuesta por parte de INEGI y la ANVIPE que muestra que las cifras duras también empeoran, ¿no? Entonces, tanto en el contexto nacional como en el estatal, llama la atención que la percepción vaya mejorando, ¿no? Y finalmente, es lo que comentábamos también antes, es percepción. Sí, ¿no? hay que dejar aclararlo, claro ¿no? que es una percepción de la ciudadanía, ¿no? De que cómo se sienten al salir a caminar fuera de su casa, si han cambiado rutinas, o sea, es ese tipo de Aunque en eso sí han cuestionamientos, cambiado, ¿no? en esta encuesta nacional de seguridad, que es diferente a la de victimización, el 66% en septiembre de mexicanos, eso no lo especifica por estados, pues dice, hemos cambiado nuestros hábitos al salir a la calle, ya no llevamos un reloj costoso, una joya por ahí vistosa también. Entonces, esos hábitos han cambiado porque también notan que es inseguro su espacio, pero la percepción de que ha mejorado es notoria. ¿Quién sabe a qué se deba? Hay hipótesis, pueden ser los propios medios de comunicación, el bombardeo mismo del gobierno federal de que ya estamos mejor. Sí, el la gobierno... influencia quizás del informe del gobierno estatal, que sí le... El bombardeo de publicidad, de las bardas. En fin, pero de que haya mejorado la percepción es un hecho, entonces pues que estén atentos porque no va a ser de seguridad sobre el tema de perspectiva económica y algo bien interesante, el tema sobre perspectiva de corrupción. ese es un Eso que dato, hemos tratado, que tenemos instituciones ya de todo contra el combate a la corrupción, pero la ciudadanía sigue sin verlo así. Eso, aunque no va a ser revelador, porque creo que ya sabemos cómo piensa la gente sobre los principales órganos, instituciones del Estado. Sí. Va a ser muy interesante de cualquier forma que lo conozcan, este estudio demoscópico. Va a ser Sí, muy que estén interesante. atentos. Habrá que estar al pendiente de los datos. Muy bien. positivos. Bueno, Vámonos a cambiar. A trabajar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.